es bastante abstracto. En realidad, uno puede ver el beneficio que ofrece Liquid Clustering, pero hacer una demo de qué sucede en el interior se complica. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a explicar más o menos de manera conceptual de qué es lo que hace Liquid Clustering o qué es lo que hace Databricks. En este caso, Delta, porque el Liquid Clustering es algo que se usa en Delta, en el trasfondo para que nosotros veamos los beneficios que están asociados con, en este caso, el Liquid Clustering. Nosotros, anteriormente, cuando Guilla hacía la presentación, él mencionaba que antes del Liquid Clustering, lo que nosotros teníamos, la forma de optimizar o la forma de por ahí darle algún empujón de performance a nuestras consultas era usando particiones, que es lo que estamos viendo acá, que en este caso, si particionamos acá por país, vemos que tenemos 3 particiones, porque nuestros datos son 3 países, y dentro de cada una de esas particiones representa un directorio, digamos. Entonces, cada vez que nosotros tengamos que hacer una consulta, lo que pasa es que se reduce mucho la cantidad de archivos que tenemos que leer. En algunos casos van a haber particiones que van a tener más datos que otros y el hecho de manejar particiones a veces complica si el patrón de acceso a los datos evoluciona rápido en el tiempo, digamos. Vamos a asumir que hoy nosotros nos importa consultar por país, pero si mañana a nosotros nos importa consultar por continente, entonces ya por ahí le estoy quitando performance al usar una de las claves que no estoy, por la cual no estoy particionando, digamos. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener que empezar a entrar en distintas particiones y leer más archivos de lo que debería. Entonces, particiones nos solucionan las cosas cuando nuestro patrón de acceso a los datos está bien definido. Si eso cambia mucho, a nosotros nos complica a la hora de usar particiones, porque también lo que pasa cuando particionamos es que podemos sobreparticionar y vamos a aumentar la cantidad de archivos. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros hablamos de cualquier arquitectura von Neumann, en donde nosotros tenemos proceso, tenemos memoria y tenemos almacenamiento, cuando nosotros hablamos de procesador, se comunica con caché de nivel 1, caché nivel 2, caché nivel 3, estamos hablando de una velocidad. Cuando se pasa a comunicarse con RAM, una velocidad más alta, y cuando tiene que ir a disco, es una penalidad mucho más grande. Entonces, si nosotros tenemos 1000 archivos para leer, vamos a tener que ir a disco, lo cual nos implica a nosotros una penalidad. Entonces, la idea con las particiones es ir al disco la menor cantidad de veces posible, y esto solamente nosotros lo podemos lograr con particiones si nosotros sabemos el patrón de acceso que nosotros vamos a tener a los datos que estamos consultando. En este caso, si nosotros sabemos que vamos a consultar por país, nosotros podemos ir a la partición y limitar la cantidad de archivos leídos porque únicamente vamos a ir a buscar, por ejemplo, Argentina. Y leemos toda Argentina y es lo que va a estar optimizado, digamos, el acceso al disco en ese caso. Nosotros cambiamos la partición, o sea, si cambiamos el patrón de acceso a esto, el patrón de consultas, vamos a ver que esto empieza a hacer agua, digamos. Otra cosa dentro y acá podemos ir vamos a empezar esto. Lo que quiero mostrar acá es el hecho de hacer una consulta simple, sin particiones. Fíjense que en este caso contar los registros que tengo en el 2015 me llevó alrededor de 13 segundos. Y si yo veo acá, voy a ver que la cantidad de archivos que tengo para esta tabla en particular, que se llama así, NIC taxi sin particiones, voy a ver que tengo la cantidad de archivos son 441 archivos. ¿Qué tiene que hacer Spark en este caso? Va a tener que leer los 441 archivos para determinar dónde está lo que a mí me interesa, que son los datos del 2015. Ahora, voy a tratar de ir un poco más rápido acá.
Cuando empezamos a tener particiones, fíjense que esto se reduce drásticamente a 4 segundos, casi 5 segundos. Entonces, vemos una importante boost en performance. Y lo que vemos también acá es que, si vemos el detalle, vemos que acá estamos particionando por, en este caso, pickup year. Y si vemos acá, aumenta la cantidad de archivos. ¿Por qué aumenta la cantidad de archivos? Porque van a haber veces que yo en un archivo Parquet voy a tener datos que son, por ejemplo, del 2014 y del 2015 juntos. Ahora, cuando yo empiezo a particionar, lo que hace, en este caso, Spark, es dividir estas cosas en dos archivos y uno lo va a mandar a la carpeta de 2014 y el otro lo va a mandar a la carpeta del 2015. Efectivamente, estamos haciendo mayor la cantidad de archivos con las que estamos trabajando. Pero vamos a leer menor cantidad si conocemos el patrón de acceso a estos datos en particular, que en este caso es el año que pasó la cosa. Otra cosa que teníamos ya desde hace un tiempo es el usar Z-order o las curvas de Lebesgue o la curva de Hilbert, como ustedes quieran llamarle, para maximizar lo que le dicen data skipping. Cuando hablamos de skipping, lo que decimos es saltear archivos. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que esto no. Vemos acá tenemos casi lo mismo, tenemos 4,37 segundos, casi lo mismo que el particionado, pero lo que vemos acá es que no tenemos particiones, no tenemos ninguna de clustering y tenemos 256 archivos. Lo que hizo el Z-order acá es usa algunos algoritmos que lo que trata de hacer es minimizar la cantidad de archivos que se tengan que leer sin tener que utilizar particiones. ¿Uno puede utilizar particiones con Z-order? Sí. Va a llegar el punto en donde esto no nos va a dar retornos, pero sí se puede usar. En este caso, fíjense que tenemos menos archivos que cuando empezamos, pero nuestras consultas son más rápidas. Tiene 4 segundos, 4,37 segundos. Y al final empezamos a hablar de lo que es, en este caso, Liquid Clustering. Con Liquid Clustering, nosotros lo que hacemos es determinamos una de las columnas por las cuales, en este caso, delta va a, o una serie de columnas por las cuales delta va a amontonar las cosas. Y lo que hace esto es, fíjense, que la misma consulta que antes a mí me tomó 13 segundos, acá me llevó 2,87 segundos. Y todo eso, fíjense que la única diferencia que tenemos acá es que hicimos el cluster by. De esta forma nosotros lo que hacemos es habilitamos el liquid clustering en particular para esta tabla. Acá, si se fijan, lo que yo estoy haciendo es, estoy agarrando una tabla que creé antes, que no estaba habilitada para liquid clustering, y con estas líneas de código lo que hice es escribí una nueva tabla en donde sí le habilito lo que es el liquid clustering. Ahora, vemos que esto nos da una performance mayor, y si vemos la cantidad de archivos que tiene esto, vamos a ver que tenemos 1024 archivos, o sea, otra vez volvemos a tener más archivos, pero ahí vemos la efectividad con la que, en este caso, el Liquid Clustering maneja la información dentro de los archivos Parquet, como para que nosotros podamos maximizar la cantidad de salteos que hagamos sobre los archivos. Entonces, leemos mucha menor cantidad de archivos, y de esa forma tenemos los resultados en un mejor tiempo. Este es el ejemplo que teníamos al principio, y si se fijan, lo que yo hice acá fue, acá, por ejemplo, me agarré
Esta es una tabla delta normal. La estoy escribiendo como con este nombre. Fíjense que tiene un guión bajo B al final. Es el caso que mayormente va a pasar, porque si ya usamos delta, vamos a tener nuestras tablas delta. ¿Podemos convertir esa tabla delta a algo que maneje liquid clustering? Sí, por supuesto. Hacemos una de estas consultas con SQL, alteramos la tabla y le decimos que ahora amontone las cosas por estas claves y habilitamos esa tabla para que funcione con liquid clustering. Fíjense que esta era una de las consultas que teníamos antes, que a mí me tomaba 13 segundos y en este caso me está tomando menos de 2. Y eso porque yo conozco que voy a acceder por ticket, por esta columna, por esta y por esta. Fíjense que estas son las claves por las cuales yo los amontoné. Ahora, esto tranquilamente yo lo puedo cambiar. Puedo decir que en vez de fair amount, use otra columna del montón de columnas que tengo. Y esto va a seguir funcionando igual. Si nosotros estuviésemos hablando de particiones, esto no es así, porque vamos a tener que reescribir esa tabla y reparticionar todo, lo cual implica tiempo y cómputo. Esa es la parte de liquid clustering de la que me interesaba hablar. Y si nosotros seguimos un poco más adelante, estos son casos reales en algunos de los proyectos que nosotros estamos trabajando. Acá fíjense, esta consulta es sin usar, o este job es sin usar, usando tablas que no tienen activo liquid clustering. Fíjense que acá tenemos 1 hora y pico corriendo un job. Acá arriba, esta es la misma tabla, pero usando, o sea, la misma consulta todo, usando liquid clustering. Tenemos menos de 20 minutos. Entonces, es una ganancia de tiempo bastante considerable, digamos. Vamos más adelante. Un conteo normal. Fíjense que acá nos toma 1 minuto y 1,04. Y acá tenemos más de 12. Esto no tiene liquid clustering, esto sí. Vamos a otra más. Acá tenemos una consulta un poco más que busca insertar cosas. Está haciendo un upsert. Y acá, fíjense que tenemos 9 minutos y acá tenemos más de 25. Por último, revisamos de esas mismas tablas que estuvimos hablando antes, revisamos el detalle y vemos que acá estamos particionando o estamos amontonando, estamos haciendo el liquid clustering por estas columnas, tenemos esta cantidad de archivos y esta es usando delta, pero particiones normales, y si se fijan acá la cantidad de archivos es muchísimo mayor, digamos. Entonces, liquid clustering, usarlo para una cantidad reducida de datos no me va a hacer la diferencia. La diferencia se empieza a notar cuando tenemos algunas tablas que son bastante inmensas, ¿no? Son muy masivas. Hasta acá llega de lo que quería hablar de liquid clustering. Entonces, como que haciendo un resumen y una recapitulación, hablamos de lo que es, en mi caso, digamos, hablamos de lo que es la problemática que existe y que busca resolver o mitigar Autoloader. Hablamos también de la situación actual o la situación anterior que teníamos a la hora de particionar tablas para hacer más eficiente la consulta y cómo entra Liquid Clustering en este esquema como para hacer que eso sea mejor, digamos. Sí, che, Hasta acá voy. Eso. No, más como para ir cerrando, si estamos 15 minutos pasados, y nada más para reforzar un poco el concepto de liquid clustering. Lo que como para reforzar algunos conceptos que mencionó Will al principio. Acuérdense que para trabajar con grandes volúmenes de datos, nosotros teníamos como 2 estrategias de optimización. La primera y más, la inicial y más difundida es particionar esos datos. Lo bueno de eso es que realmente con un buen esquema de partición, una buena partición, lo cierto es que el acceso, la velocidad o la performance de acceso mejora inmensamente. El problema con eso es que cuando esa estrategia de acceso o esa forma de acceder a esos datos cambia,
bueno, estamos en un problema porque perdemos toda esa performance. Es decir, si el patrón de uso de esos datos cambia, si en vez de entrar por esta clave, ahora necesito entrar por esta otra, listo, toda esa ganancia de performance la perdí. Y si estamos trabajando con grande volumen de datos, la única opción que tenemos ahí es reparticionar. Pero si justamente grande volumen de datos, una repartición es reescribir todo eso. Lo piola justamente de Liquid Clustering es que resuelve eso. Justamente la parte líquida, entre comillas, del nombre, trata de reforzar esa idea. Uno puede cambiar el patrón de acceso, puede cambiar las claves por las cuales va a acceder, y eso no hace una reescritura en los datos. Aún así, manteniendo la performance. Entonces, eso es un concepto que está realmente muy bueno, y para las dos herramientas que teníamos históricamente, la que era partición y Z-Order, nos trae una nueva que realmente no solamente es mucho más performante que las anteriores, sino que es mucho más flexible. Entonces, realmente es un tema que no es casual que todo el mundo esté recomendando, todo el mundo que está usando Delta lo recomienda y mucho, porque realmente la ganancia en performance es un montón. Lo que sea Bully con poco volumen de datos, esto no importa. Ahora, cuando empezamos a trabajar con mucho volumen de datos, es un tema y es un tema no menor. Pero bueno, che, nomás para cerrar.